Hola, hoy vamos a hablar de romper patrones tóxicos en el amor. Si estás sintiendo que siempre acabas en el mismo tipo de relación, aunque la persona sea distinta, aunque el principio parezca completamente diferente, pero tu final siempre tiene el mismo sabor, este vídeo no es casual, no ha aparecido por casualidad. Porque hay algo que necesitas entender y cuanto antes lo entiendas, cuanto antes lo hagas, antes vas a dejar de sufrir en el amor de la misma forma. Porque no es mala suerte y no es que no haya gente buena para ti o no es que te toquen siempre las mismas personas. Es que hay un patrón activo en ti que está dirigiendo tus relaciones sin que te des cuenta. Y lo más importante de todo es que ese patrón no se rompe cambiando de persona, ese patrón no se encuentra fuera, se rompe cambiando tu forma de vincularte. Cuando hablo de patrones tóxicos en el amor, no me refiero solo a relaciones claramente dañinas o extremas, sino que me refiero a dinámicas muchísimo más sutiles, mucho más normalizadas y por eso mucho más peligrosas. Relaciones donde hay una confusión constante, donde no sabes bien a qué atenerte, donde un día sientes que sí, pero al día siguiente sientes que no. Relaciones donde te ilusionas rápido, pero te desgastas todavía más rápido. Y aquí viene algo muy importante, y es que nadie se queda en una relación que le hace daño per se, si no hay algo dentro que le empuje a quedarse. Hay una motivación y eso es lo que hay que mirar. De hecho, con muchas de las personas con las que trabajo en mi programa, esto es exactamente lo primero que abordamos. No empiezan cambiando de pareja, empiezan entendiendo por qué se enganchan, dónde se enganchan y por qué justifican lo que justifican. Sobre todo por qué les cuesta tantísimo irse, incluso cuando ya saben que no es ahí. Porque hasta que no ves eso, lo sigues repitiendo una y otra vez. Y aquí es donde la conversación se vuelve quizá un poco más incómoda, ¿no? Pero también es cuando se vuelve muy transformadora. Porque solemos pensar siempre que el problema está afuera, que el problema está en la otra persona, que el problema es que esa persona no te valora, que el problema es que no está preparado, preparada. Pero si eso fuese así, piénsalo, no se repetiría una y otra vez. En distintos contextos, con distintas personas, pero piensa en el patrón. Lo que se repite no es algo casual, es algo familiar. Y aquí, en esto de familiar, entramos en un terreno muy importante. Y es tu sistema emocional. Porque tu sistema emocional, tu cerebro, no busca lo que le hace bien. Busca lo que reconoces. Estás buscando totalmente, todo el tiempo, tu zona de confort, sea buena o haya sido mala. Si creciste, por ejemplo, en un entorno donde el amor era inconsistente, donde a veces recibías atención, otras veces no, donde había que esforzarse mucho para recibir cariño, es muy probable que de adulta confundas intensidad con conexión. Y entonces, sin darte cuenta, te vas enganchando a personas que te activan, pero que no te cuidan. Te enganchas a esa emoción, pero no te enganchas a una estabilidad. De hecho, normalmente la inestabilidad a veces te parece hasta aburrida. Y claro, desde fuera parece que te gusta lo complicado, ¿no? Pero no es eso. Es que tu sistema está intentando resolver algo muy antiguo, en un lugar donde no se puede resolver. Y mientras no tomes conciencia de eso, vas a seguir eligiendo distinto a personas distintas, pero sintiendo exactamente lo mismo con cada una de ellas. Vamos a bajar esto un poco a tierra. Un patrón tóxico no empieza cuando te tratan mal, empieza muchísimo antes. Empieza cuando ignoras lo que sientes al principio de todo. Cuando ya notas que hay algo que no encaja, pero decides darte otra oportunidad, decides dar un tiempo, ¿no? Cuando justificas una incoherencia porque tampoco es para tanto. Cuando priorizas el potencial de la persona en lugar de ver la realidad, de ver su realidad. Ahí empieza el patrón. No cuando ya todo está roto, sino cuando tú empiezas a desconectarte de ti en pequeñas dosis. Y esto es clave, porque no te acabas enganchando a quien más te quiere, sino que te enganchas a quien más te activa, que es diferente, a quien te genera dudas, a quien te da y te quita, a quien te hace sentir que tienes que ganarte su atención. Y aquí aparece uno de los patrones más fuertes, y es la intermitencia. Ese patrón de intermitencia, de ahora estoy y siento muchísimo, pero después me voy y estoy muy desgastada, ¿no? Y esa intermitencia es cuando alguien no está disponible de forma constante, pero aparece lo suficiente como para que no te vayas de ahí. Y eso genera adicción emocional, eso genera muchísima adicción, porque tu cerebro se engancha a la recompensa que es impredecible. Hoy sí, mañana no, pero quiero volver a ese sí que me gustaba tanto. Entonces, pasado sí otra vez, a ver cuántos días estamos así. Eso no es amor, eso es un ciclo de activación
que si te das cuenta se parece mucho al ciclo de adicción. Es exactamente el mismo, funciona de la misma forma el circuito de recompensa. Otro patrón muy común es este, y es confundir química, la química que tienes con esa persona, con compatibilidad. Puedes sentir muchísimo por alguien, pero eso no significa que sea una relación sana, ojo. Puedes tener toda la conexión del mundo, atracción, intensidad, y aún así estar en un vínculo que te está desgastando. Porque la química no sostiene una relación, la coherencia interna sí. Y aquí es donde muchas personas se quedan muy atrapadas. Sienten tanto que piensan que no pueden soltar, porque no van a volver a sentir eso. Pero es que sentir mucho no significa siempre sentir bien, porque si te sientes bien durante un tiempo y estás muy arriba, pero después te sientes muy mal, sí sientes, pero ahí no hay coherencia, no hay calma. Y otro patrón es el de sobreexplicarte todo el tiempo, intentar entender por qué la otra persona actúa así. Fíjate si lo haces, buscarle ese sentido a todo, justificar sus comportamientos, y en ese intento constante de tratar de comprender al otro, te estás olvidando de algo básico, te estás olvidando de cómo te estás sintiendo tú. Porque una relación sana no necesita ser sobreanalizada, no necesita estar sobrepensarla todo el tiempo. Se ve, está clara, se siente estable, estás cómodo, estás seguro, sobre todo es eso, te sientes segura, te sientes en casa. Y cuando no es así, tu cuerpo lo sabe y lo discierne, solo que muchas veces prefieres no escucharlo, porque preferimos siempre pensar en que todo va a mejorar, ¿no? Y aquí entramos en algo mucho más profundo, y es el miedo, porque al final de todo esto siempre está el miedo. El miedo a soltar es terrible porque sabes que muchas veces sabes casi desde el inicio, los primeros meses quizá, que no es ahí, pero te quedas, por lo que decíamos, hay algo muy fuerte ahí que te mantiene. Te quedas porque has invertido tiempo en esa relación, te quedas porque tienes esperanza de mejora, porque has visto versiones de esa persona que te gustan y no quieres soltar, pero sobre todo, te quedas porque tienes miedo a lo que hay después. Y desde ese miedo empiezas a negociar cosas que nunca deberías negociar, porque sabes perfectamente que el después va a doler, sabes que vas a tener que volver a atravesar un miedo que ya conoces otra vez y que probablemente habrá heridas del pasado. Por eso romper un patrón no es una decisión superficial, ¿eh? No es simplemente decir, bueno, pues ahora voy a elegir mejor, sino que es aprender a sostener el vacío cuando te vas, es tolerar la incomodidad de no responder, es dejar de volver cuando ya sabes cómo acaba. Y eso requiere de algo que no siempre se habla o que no siempre se entiende, y es regulación emocional. Porque, escúchame bien, no es que no sepas lo que tienes que hacer, es que no sabes sostener lo que sientes cuando lo haces. Es muy distinto. Sabes perfectamente la teoría, pero quizá no cómo sostener eso. Por eso muchas personas vuelven. No porque crean que ahora sí va a funcionar, no porque se engañen, sino porque no saben sostener esa ausencia, porque esa ausencia duele mucho. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de centrarte solo en la otra persona y empiezas a entrenar tu capacidad de sostenerte a ti, ahí empiezas a salir del patrón poco a poco. Porque entonces ya no eliges desde esa ansiedad, no eliges desde la necesidad, no eliges desde el miedo. Aunque haya miedo, pero ya no tienes esa dependencia, porque estás eligiendo desde la claridad y desde saber sostenerte tú a ti mismo. Ya no necesitas en el otro un bastón. Y eso se nota en lo que aceptas, se nota en lo que permites, se nota en lo que no negocias, se nota en que entiendes tu coherencia, en dónde te sientes bien. Y eso no quiere decir que seas egoísta y que no des por el otro, ¿vale? Quiere decir que primero te priorizas a ti para tener amor propio y poder darlo a los demás. Y esto no es un proceso rápido y no es un proceso cómodo, porque implica desaprender o aprender de otra forma y mirar hacia adentro, muy hacia adentro. Implica de contarte ciertas historias que te has contado durante muchos años, implica ahondar en heridas
que duelen demasiado y que has querido mirar hacia otro lado mucho tiempo. Pero también implica algo muy potente, dejar de repetirte. Y esto es exactamente lo que veo en el programa una y otra vez de las personas a las que acompaño. Y es que llegan convencidas de que el problema es que siempre encuentran a alguien que no les valora. Y descubren al final que el cambio no está en encontrar a alguien distinto, está en dejar de posicionarse igual. Y cuando eso cambia, escúchame bien, cuando eso cambia te aseguro que las relaciones cambian. Porque ya no te quedas donde no hay claridad. Ya no te enganchas a relaciones de intermitencia, ya no confundes intensidad con amor, empiezas a elegir diferente, pero sobre todo empiezas a sostener. Aquello que eliges lo sostienes porque sabes desde dónde lo haces. Así que si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes con esto y quiero que me escuches bien. No necesitas tener más suerte en el amor, necesitas dejar de tolerar lo que no es amor. Y eso no se hace desde la teoría, eso se entrena, eso se trabaja, eso se acaba integrando y se hace. Y si sientes que este es el momento para empezar a hacerlo de verdad, si estás, muchas veces llegamos a este punto, ¿no? Cuando ya estamos muy cansados, muy cansadas. Por debajo te dejo la información del programa, donde trabajo todo esto en profundidad. Pero más allá de todo esto, quédate con algo muy simple. El patrón no se rompe cuando entiendes. Es probable que ya entiendas. Es probable que de lo que te haya hablado ya lo entiendas, ya lo teorices cognitivamente. Se rompe cuando actúas distinto. Y para actuar distinto tienes que saber que va a incomodar. Y ahí empieza otra historia que no tiene nada que ver para ti. ¿De acuerdo? Y deja de entenderlo solo desde aquí, porque entender el patrón no es lo que lo va a cambiar. Lo que lo va a cambiar es empezar a hacer cosas distintos. ¿De acuerdo? Y puedes hacerlo desde la raíz, entender por qué te repites, por qué te enganchas, por qué te cuesta salir tanto incluso cuando sabes que no es ahí, ¿vale? Para eso trabajo cómo identificar el patrón en tiempos reales y sobre todo cómo elegirte sin tener que volver atrás. Si sientes que este es el momento, quédate con esto, no necesitas más amor de alguien de fuera, necesitas dejar de fallarte tú por dentro. Desde ahí, todo cambia.